vulnerables, porfiados, ejemplares, entregados, emocionantes, erráticos, espirituales, antipáticos, empáticos, perfectos, soñadores, rebeldes, sensibles, humanos. La medicina debe ser más humana. Muy buenas tardes con toda la comunidad humana que el día de hoy está participando en el webinar que hemos preparado para hoy. Hoy vamos a conversar sobre la diabetes. El día de mañana, 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Es una enfermedad que cada vez es más común en el mundo entero. Y este día conversaremos sobre cómo prevenir la diabetes tipo 2 y gestacional y los cuidados del paciente diabético. Cómo lograr una mejor calidad de vida, más saludable y equilibrada. Para ello, contamos con la presencia de la doctora Paola Gervis. Ella es doctora en Medicina General y Cirugía por la PUCE, es endocrinóloga por la UNAM, tiene un diplomado también en endocrinología ginecológica por la Universidad de Antioquia, es médico de la Fundación Metro Fraternidad del Hospital Metropolitano, con consulta en Centro Médico Meditrópoli y Hospital de los Valles. Tiene además varios años de experiencia ayudando a personas con diabetes, trastornos hormonales y metabólicos. Doctora Paromana, es un gusto contar con su presencia el día de hoy, así que pues le doy paso para que nos acompañe en este webinar y nos esclarezca sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias por la presentación, Cristina. Agradezco la invitación y toda la introducción que me acaban de hacer. En este momento voy a compartir mi presentación para poder dirigirme a todo el público, a todos los que nos están, perdón, que se movió un poquito, ya les comparto. Todos los que están presentes esta tarde, justamente a propósito del día de mañana que se conmemora, ¿no? El Día de la Diabetes. Perdón que algo se me está... Bueno, vámonos hacia... Perdón que así vamos a empezar. Ahora sí. Ahí se ve claro, ¿no? Parte de la nueva realidad que estamos viviendo. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, ¿por qué es importante estar aquí y por qué es importante esta información? Este es un comunicado de la Organización Panamericana de la Salud y habla de que la diabetes es un problema de salud en nuestro país, en toda América. ¿Y por qué razón? Según las últimas estadísticas, es importante que conozcan que 1 de cada 10 ecuatorianos de 50 a 59 años ya tiene diabetes. Esto es muy alarmante, son resultados de las encuestas de salud que tenemos a nivel nacional. Y no solamente en el Ecuador, en el mundo es un problema. Fíjense en que 425 millones de personas ya tienen diabetes y se espera que para el 2045 habrán más de 600 millones. Esto equivale como a hablar de que si la diabetes fuera un país, fuera el tercer país más poblado en el mundo. Imagínense, en eso es bárbaro, ¿no? En el Ecuador, la prevalencia en términos generales es del 10% de la población de adultos entre 20 y 79 años van a tener diabetes, que más o menos lo que ya dije. Es la segunda causa de muerte. Y no solamente esto que asusta, sino que sabemos desde luego que la gente fallece por esta enfermedad, por complicaciones renales, por complicaciones cardíacas. Por eso tenemos y conocemos que la primera causa de insuficiencia renal es la diabetes, la primera causa de ceguera es la diabetes. En fin, hay una serie de complicaciones muy importantes y desde luego la obesidad tiene mucho que ver. Por eso en el dibujo de abajo es lamentable saber que alrededor del 60% de la población en el Ecuador tiene ya un grado entre sobrepeso y obesidad. Y esto está directamente relacionado con la diabetes. ¿Y qué es la diabetes? ¿No?
pues la diabetes ya es una consecuencia, es una disfunción del páncreas, que es este órgano, esta glándula muy importante que produce la insulina. La insulina es la hormona que necesitamos para metabolizar la glucosa, es decir, la hormona que hace que nuestra glucosa o nuestro azúcar que consumimos se haga energía. Cuando esta hormona empieza a ser más escasa o deficiente, o también no es efectiva y no se responde bien a ella, es que desarrollamos la diabetes. Y la diabetes, es importante conocer que hay algunos tipos. Tenemos la diabetes tipo 1, que es una diabetes de otro origen. Generalmente la conocemos como que es la diabetes de los niños. ¿Por qué? Porque muchas veces se diagnostica en edades muy tempranas y desde otro origen, es de un origen de daño del páncreas por anticuerpos. La diabetes tipo 2, que es la del adulto, y lamentablemente ya no solo del adulto, también de los jóvenes o los niños que tienen obesidad, es la más frecuente y por la que vamos a seguir conversando esta tarde de hoy. La diabetes gestacional, que es en el embarazo, y desde luego las personas con factores de riesgo la van a desarrollar, y lamentablemente el ser ecuatoriano, el vivir en Ecuador, ya es un riesgo, y a toda mujer embarazada hay que hacer pruebas especiales para poder diagnosticar o descartar diabetes gestacional. Y por último, hay otras causas de diabetes que pueden ser entre causas, por ejemplo, luego de un daño pancreático como una pancreatitis, y de otros orígenes que son menos frecuentes. Entonces, conociendo brevemente o hablando de qué es la diabetes, ¿cómo evoluciona? Ahí es una pregunta que todos se deben de hacer. Que de la nada una persona se tiene diabetes, o qué pasa antes de tener diabetes. Y ahí es cuando nosotros tenemos que hablar que hay una prediabetes, ¿sí? Justamente el día de hoy es el día de la prediabetes, porque el día de mañana es el día de la diabetes. La prediabetes es justamente esta condición en donde la falla todavía es parcial, ¿no? Entonces, todavía hay liberación de insulina, todavía la insulina se produce y es parcialmente efectiva, por lo tanto, los niveles de glucosa no son tan elevados, ¿no? Entonces, fíjense, la prediabetes es una condición en donde la glucosa no está tan alta como para hacer diabetes, pero ya habla de un daño, ya habla de que estamos teniendo defectos. Entonces, así evoluciona la diabetes, de una fase normal de control o de metabolismo de la glucosa, allá daños parciales hasta daños que ya generan o cumplen lo que llamamos diabetes. ¿Y a quién le puede dar la diabetes? Es otra pregunta que todos se hacen. ¿A quién le puede dar? Pues lamentablemente cada vez es más frecuente las personas que somos susceptibles a la diabetes, pero para poder desarrollar diabetes tenemos que tener algunas características, lo que también decimos factores de riesgo. Y la genética, nuestra etnia, nuevamente, el ser latinos, el ser hispanos, el haber nacido en Ecuador, ya es una característica genética que favorece la edad. A mayor edad también es más posible que el páncreas empiece a fallar, ¿no? El no hacer ejercicio, el tener sobrepeso u obesidad, el fumar, también el consumir alcohol en cantidades ya fuera de lo recomendable, la mala alimentación, la falta de descanso también está vinculada con estos problemas, el dormir pocas horas o el dormir también en horarios no prudentes, el estrés, en mujeres que tienen historia de síndrome de ovario poliquístico, y obviamente mujeres que ya tuvieron diabetes gestacional. Y algo que es importante, el famoso síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es algo que es muy frecuente y que favorece que se desarrolle la diabetes. Nuevamente, es darle una etiqueta o darle este nombre a personas de riesgo. ¿Y cómo yo puedo saber si soy de riesgo o que tengo síndrome metabólico? Si yo tengo alguna de estas características que se muestran en esta diapositiva, si tengo sobrepeso u obesidad, y eso particularmente cuando me mido la circunferencia de mi cintura. Entonces, si yo tengo una cintura en hombres mayores de 90 centímetros y en mujeres más de 80, estamos hablando que ya tengo más grasa a nivel visceral, es decir, entre las vísceras, los intestinos. Esa es la grasa más dañina, la que favorece
los defectos que ayudarán a que se desarrolle la diabetes. También si ya tengo estudios de laboratorios con triglicéridos altos por arriba de 150 o de colesterol bueno o de de alta densidad, que es el HDL bajo, es decir, el colesterol bueno, que normalmente me protege, lo tengo bajo, en cifras como ustedes pueden ver, menores de 40 para hombres o menores de 50. Y si ya tengo presión alta o en tratamiento porque ya tengo ese diagnóstico, y no se diga si tengo ya una glucosa por lo menos en límite y más aún si está por arriba de lo normal. Esto es lo que se habla como síndrome metabólico. Son características de personas que ya tienen defectos, que si no se modifican, evolucionarán a la diabetes. Entonces aquí viene este punto muy importante. Si no quiero desarrollar diabetes, pues tengo que ver si yo soy una persona de riesgo, si tengo síndrome metabólico, y tengo que actuar para evitar la evolución. ¿Qué otras pruebas de laboratorio son de utilidad cuando yo tengo síndrome metabólico y quiero saber si he desarrollado diabetes o en qué condición de estos defectos me encuentro? Aquí vienen los diferentes criterios para hablar. Habíamos hablado anteriormente que hay una prediabetes, ¿se acuerdan? Entonces, si yo me hago exámenes de sangre en ayuno, la clásica prueba de laboratorio que me piden usualmente los médicos, la glucosa normal, o que quiere decir que no tengo, o que es menor la posibilidad de no tener alguno de estos efectos, debería ser por debajo de 100, ¿sí? Si yo tengo una glucosa en ayuno que ya está por entre 100 o menos de 126, eso es lo que ya hablamos de una posibilidad de prediabetes. Y si ya en esa glucosa de ayuno tengo cifras mayores a 126, es muy factible que hablemos de diabetes. Entonces, uno de los laboratorios de utilidad es la simple glucosa en ayuno, que a muchos de nosotros nos piden con frecuencia los doctores, ¿sí? Otra manera de determinar si yo tengo alguna de estas situaciones es la curva de tolerancia oral a la glucosa, que también muchos de ustedes seguramente han recibido. Esta es como una prueba de estrés metabólico, es para ver cómo mi cuerpo responde a esta sobrecarga de azúcar. Una persona con prediabetes lo que va a tener es una glucosa a las 2 horas por arriba de 140. Y una persona que tiene diabetes tendrá un resultado 2 horas después de la sobrecarga por arriba de 200. Esa es otra manera de diagnosticar la diabetes por laboratorio. Y la tercera manera es la hemoglobina glicosilada, que muchos de ustedes estarán familiarizados. Este es un estudio de laboratorio que se mide en la misma muestra en sangre de ayuno y que me habla de cómo ha estado mi glucosa en los últimos 3 meses. Es como medir qué grado de endulzamiento o cómo se ha endulzado mi sangre por medio de los niveles de glucosa en el tiempo. Lo normal es tener valores menores de 5.7, pero si yo tengo valores de 5.7 a menos de 6.4, estamos hablando de prediabetes. Y diabetes para arriba de 6.5. Este es otro laboratorio muy utilizado cuando ya tenemos diabetes, estamos vigilando el control de la enfermedad. Entonces, estas son las diferentes maneras del laboratorio para que las personas de riesgo puedan identificar si tienen o no diabetes y para que las personas con diabetes puedan llevar un control o un seguimiento. ¿Y por qué? Porque nosotros queremos evitar las complicaciones. ¿Sí? 50-80% de las personas con diabetes mueren de problemas cardíacos, 40% tienen problemas de insuficiencia renal, 60% pueden sufrir de amputaciones, ¿sí? Y pues no se diga accidentes cerebrovascular como infartos y problemas de retinopatía o de ceguera. Eso es lo que queremos prevenir y lamentablemente son las complicaciones de las personas con diabetes, sobre todo de larga evolución y de mal control. Esto brevemente, tenemos varios medicamentos, ¿no? La famosa metformina que la mayoría seguramente usa y dependiendo de las características de los pacientes, tenemos una serie de alternativas. Por fortuna ya en el país una diversidad de alternativas
dependiendo si el paciente ha tenido algún infarto o enfermedad renal, habrán mejores opciones que ofrecerle para controlar la diabetes, si sufre de hipoglicemia, si quiere bajar de peso, y temas de costos también son importantes. La hemoglobina glicosilada, como les señalaba, brevemente, la meta en el control por lo general de esta hemoglobina glicosilada es alrededor de 7%, y tendremos que ser más estrictos o menos exigentes de acuerdo a las características de cada paciente. Usualmente en el tratamiento empezamos con la metformina y vamos asociando diferentes medicamentos en la medida que queremos tener un mejor control de la enfermedad. Y algo importante también que señalar, ya cuando los pacientes alcanzan alrededor de 10 años o más de diabetes, siempre tendremos que hablar de tratamientos inyectables. Uno de ellos es la insulina, y que tienen diferentes mecanismos o acción, es decir, insulinas de acción corta, insulinas de acción larga, y pues seguramente algunos de ustedes ya usan insulinas, y eso también es algo importante que destacar. Y bueno, ya casi por finalizar, siempre habrá una pregunta, esta inquietud: ¿qué tan frecuente debería medirme yo la glucosa si tengo diabetes? Eso depende del tipo de tratamiento que tenemos. Si una persona solo usa medicamentos orales, sí, podría no necesitar hacerse muchas mediciones con el glucómetro. Podríamos estar hablando a veces de una vez por semana, aproximadamente. Si la persona tiene tratamientos más complejos, con más medicamentos o con medicamentos inyectables, sí preferimos que se midan más veces. ¿En qué horarios? En realidad, la información de las glucosas antes de comida o en ayuno es muy importante, como también a las 2 horas después de las comidas, en donde quisiéramos para tener un buen control que se mantengan valores como los que están aquí en rojo, valores entre 70 y 130 en ayuno, o idealmente menos de 110, y cuando se miden 2 horas después de las comidas, idealmente menos de 140. Todo eso favorecerá que cuando tengamos controles de hemoglobina glicosilada, tengamos valores alrededor del 7%, que es lo ideal. ¿Y qué más necesitamos? No solamente enfocarnos en la glucosa, sino que saber que los pacientes con diabetes también tienen que estar muy cuidadosos de su presión, que su presión tiene que estar bien controlada, su colesterol, sus triglicéridos, en los casos pertinentes, si van con el nefrólogo, que también la función renal esté bien controlada. ¿Y cómo logramos que todo se controle? Aquí les muestro la imagen del plato saludable. Es decir, la nutrición es algo fundamental para el buen control de la enfermedad, para prevenir la enfermedad y para prevenir las complicaciones. El plato saludable es lo que más utilizamos hoy en día, en donde lo importante es conocer cómo deberán ser la distribución de los diferentes grupos de alimentos, la importancia que tienen los vegetales, que deben predominar la porción de nuestro plato, ¿no? Y mientras estos vegetales sean más, por ejemplo, de hoja verde, ¿no? Como yo les digo, mientras se parecen más a la lechuga, podemos consumirlos en mayor cantidad. También hay otros vegetales que son más almidonados, por ejemplo, lo que son los tubérculos. Esos ya se tienen que cuidar mucho más y tendrán que considerarse como en la porción de carbohidratos. La porción de carbohidratos, que es este recuadro de color café, es lo que tiene que cuidarse más en las personas con riesgo o con diabetes. Y en este grupo, no solamente entra el arroz, que a veces creemos que es el único carbohidrato que debemos cuidar. Entra todo lo que son almidones como la papa y los similares. Entra el almidón que está también en las legumbres, en las habas, en el choclo, en el mote, en el verde, en el plátano frito, en el plátano cocinado. Entonces, todos esos carbohidratos que culturalmente comemos a lo mejor en mayor proporción, tenemos que cuidar, porque todo eso puede incrementar nuestra glucosa y favorecer el descontrol. Y bueno, no olvidar que la proteína siempre es importante, que la forma de preparar los alimentos también es importante, de preferencia cocidos, al vapor, a la plancha, no fritos, no apanados. Las bebidas, y primordialmente debería ser el agua, y siempre, como yo les digo, es mejor comerse la fruta que beberse la fruta, ¿no?
Entonces eso, a grosso modo, el ejercicio, sabemos que el ejercicio en sí, las personas con diabetes que hacen ejercicio de forma regular, que alcanzan alrededor de 4 días como mínimo a la semana y 150 minutos, pueden tener un mucho mejor control, ¿sí? También van a disminuir los riesgos de desarrollar diabetes en una persona que tiene este buen hábito. Es básico complementar al cuidado de la alimentación, el ejercicio, y el ejercicio aeróbico quiere decir ejercicio tipo caminata, ejercicio tipo bicicleta si tenemos estática o alguna máquina que nos permita hacer un ejercicio continuo a la misma intensidad por arriba de 30 minutos. ¿Y con qué fin todo esto? Es como vimos en diapositivas anteriores, queremos evitar las complicaciones, ¿no? Entonces, no solamente el endocrinólogo, el diabetólogo o el médico internista es el que tiene que participar dentro de este equipo, sino que tiene que ser un equipo en donde el oftalmólogo deberá evaluar a los pacientes anualmente aproximadamente para ver cómo está la retina y evitar complicaciones a ese nivel. En ciertos casos también tenemos que trabajar junto al nefrólogo o al neurólogo y desde luego cuando ya tenemos complicaciones de pie, tenemos el podiatra, el cardiólogo. Se requiere un trabajo en equipo donde la nutricionista es muy importante, también el psicólogo, ¿no? Porque todos tenemos que trabajar coordinadamente para mejorar, para evitar las complicaciones y tener un buen control. Y bueno, para concluir ahora sí, yo sé que también habrán las dudas o las inquietudes, ¿qué pasa en relación a la diabetes y lo que estamos viviendo en relación a la pandemia de la COVID, ¿no? Y sí decirles que ya está demostrado y conocemos que los pacientes con diabetes tienen más susceptibilidad de poderse contagiar, ¿no? La enfermedad y de enfermarse, pues sin duda sabemos que es un grupo vulnerable y que va a desarrollar lamentablemente más complicaciones y más mortalidad. Entonces, la importancia de que en esta época se cuiden mucho y se queden en casa. Pues muchas gracias, esta es mi corta exposición y estoy dispuesta a responder cualquier pregunta, cualquier inquietud. Doctora, muchísimas gracias. La verdad es que las cifras son alarmantes. Vemos cada vez cómo va creciendo el número de personas que padecen esta enfermedad y creo que es importante crear conciencia, ¿no? Como usted decía, hay ciertos hábitos que todos podemos adquirir, ¿no? Y hay ciertas cosas que hay que pelear incluso en contra de la misma cultura, ¿no? Pensaba yo aquí, por ejemplo, el típico, el arroz, ¿no? Que es una montaña. Y son cosas sencillas que sí las podríamos trabajar en casa todos y son accesibles para todos, ¿no? El deporte. Pero creo que primero tenemos que crear conciencia, ¿no? Porque si no, no creamos conciencia para estar prevenidos, pues nos puede tomar por sorpresa, ¿no? Esta enfermedad. Les recordamos a todas las personas que están participando en este webinar que nos pueden enviar sus inquietudes al chat. Voy a empezar ya por la primera. Nos dice, nos estaban preguntando sobre la hemoglobina. Una consulta. Después del almuerzo, ¿cuánto deberíamos tener? ¿Menos de 140? Sí, la glucosa a las 2 horas, que eso es importante. Más o menos la persona se sienta a comer, ve la hora y calcula aproximadamente 2 horas para medirse. Yo les tengo que señalar, lo ideal es que esté menos de 140. Ahora, dependiendo de la circunstancia, uno puede ser un poquito más flexible y que sea menos de 180. Nuevamente, somos más estrictos en personas más jóvenes, en personas que no han tenido complicaciones, por ejemplo, y podríamos ser menos estrictos en personas de mayor edad que a lo mejor ya tienen otras enfermedades que pueden hacer más difícil un control más exigente, ¿no? Pero eso sería, yo creo que el mensaje que tienen que llevar, ¿sí? Nos dice una participante, si una persona ya toma metformina 850 miligramos más glibenclamida 5 gramos diariamente y aún no se le controla, maneja más de 200 miligramos de glicemia, ¿qué otra medicación se le puede agregar o hay que aumentar la dosis?
tenemos la glibenclamida. Lamentablemente es un medicamento que se sigue indicando, ¿no? De ese mismo grupo de medicamentos que se llaman sulfonilurias, también hay un par de hermanos de la glibenclamida que de alguna manera han representado tener un menor riesgo cardiovascular, es decir, más seguridad. Esa dosis todavía se podría ajustar. La metformina es algo que usualmente la mayoría de pacientes usa y la dosis, digamos, efectiva o máxima llega a ser hasta 1000 miligramos 2 veces al día. Entonces yo le diría a esa paciente que todavía tiene algunas opciones que se pueden manejar desde, de mi preferencia podría ser cambiar el tipo de glibenclamida por otro, también se le puede dar ya otra dosis con ese otro medicamento, o por último, esa misma glibenclamida se puede incrementar, es decir, está con un tratamiento subóptimo. Siempre cuando tenemos un descontrol primerito hay que revisar, estoy comiendo adecuadamente, estoy teniendo un plan nutricional adecuado, número uno, estoy pudiendo hacer la actividad física o ha cambiado mi actividad física, estoy con alguna infección, porque a veces si yo tengo una infección añadida se me puede subir la glucosa, ¿no? Si todo lo demás está bien, entonces, claro, el tratamiento está subóptimo y hay que hacer un ajuste de los fármacos. Tenemos varias opciones de fármacos que actúan de diferente manera. Hay medicamentos, por ejemplo, que hacen que la glucosa se elimine por la orina. Hay medicamentos que favorecen que se produzca más insulina y que sea más efectiva. Tenemos diferentes formas de atacar la enfermedad. Nos preguntan si a la persona diabética se le hinchan las piernas, ¿cuál es el motivo? En sí, nuevamente, recordar que no tenemos solo que estar prestando atención a la glucosa. Habría que ver si esa persona, por ejemplo, en hipertensión, está tomando medicamentos. Hay ciertos antihipertensivos que también pueden favorecer la hinchazón, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí valdría la pena es verla de forma más integral al paciente que hace la pregunta, porque podrían ser relacionado a medicamentos. En sí, la diabetes como tal, es decir, la glucosa como tal, no genera hinchazón, sino que habría que ver si son complicaciones ya, como veíamos, pueden haber complicaciones renales, podrían haber complicaciones cardíacas, y fruto de eso se hincha, o también que está por algún efecto secundario del medicamento, como ciertos antihipertensivos. Cuando se elevan los triglicéridos, ¿cómo se puede proceder para regularlos? Me enviaron gemfibrosilo. Ya, gemfibrozil es un medicamento que está indicado para bajar los triglicéridos, ¿no? Entonces, nuevamente, primerito hay que ver si yo estoy haciendo lo más correcto en mi alimentación. Los triglicéridos vienen a partir de justamente los alimentos que también suben la glucosa, es decir, estoy comiendo adecuadamente las porciones de carbohidratos, esa sería una buena pregunta. Tengo cómo limitar más y no estoy cuidando adecuadamente mi porción. Entonces, si yo sí lo estoy haciendo bien, entonces también podemos hablar de que hay esta predisposición a elevar triglicéridos, que también es muy característica en los pacientes con diabetes y también en nuestra población latina. Entonces, sí, cuando tenemos triglicéridos elevados, usualmente alrededor de 200 o más, pues sí necesitamos un tratamiento farmacológico y gemfibrozilo está indicado para eso. Perfecto. Tenemos un comentario, nos dicen, la mayoría no nacen diabéticos, se hacen diabéticos, se hereda la predisposición. Sí, y eso también es importante aprovechando esta oportunidad. Hay una predisposición genética, pero también algo que se conoce es algo que está ocurriendo desde que el ser humano está en el útero de su madre. También tiene que ver el cuidado de la madre embarazada, cómo se embaraza y cómo se mantiene durante el embarazo. Eso también transmite más predisposición al bebé. Por eso es importante que los buenos hábitos, que el buen estilo de vida sea inculcado a grandes, a chicos, a toda la gente, y no se diga más a la mujer embarazada. Y sí, la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, tiene una alta, digamos, digamos, de herencia, ¿no? Entonces, cuando tenemos familiares de primer grado con diabetes, ¿no? Y bueno, somos una población de riesgo en ese sentido por nuestra
características genéticas, ¿sí? ¿Qué experiencia se tiene con el uso de la medicina natural para el control de la diabetes, específicamente con plantas naturales? Lamentablemente, yo les tengo que decir que no, los médicos tradicionales, ¿sí? O alópatas, la medicina alópata no maneja tratamientos herbales, ¿no? O naturales, ¿sí? La medicina que nosotros manejamos, que es por fármacos, es una medicina que ha sido probada, ha requerido una serie de estudios rigurosos para ver la respuesta de los seres vivos, de los animales y de los humanos, y para beneficiar la enfermedad, y es la que nosotros prescribimos. No tenemos ningún estudio científico o que tenga algún resultado significativo a favor de alguna medicina natural en vez de los fármacos que usamos en la medicina, digamos, tradicional u occidental. Nos dicen, por causa del COVID, una gran proporción de adultos mayores pasan en sus domicilios. ¿Qué tipo de ejercicio físico se recomienda? Es una realidad. Esta época ha hecho que nuevamente grandes y chicos, por cambios en los hábitos, por mayor sedentarismo, estén subiendo de peso y estén descontrolándose o ganándose enfermedades metabólicas. Y pues lamentablemente ya no podemos a lo mejor pensar que esto será pasajero, es una realidad que es indefinida y tenemos nuevamente que tratar de adecuar nuestra vida de la mejor manera posible. Hoy en día quizás lo bueno es que tenemos al alcance por medio de estas mismas herramientas. Si ustedes hacen el ejercicio y ponen en Google ejercicios para una persona mayor, van a tener una serie de opciones. Ejercicios para estar sentado y fortalecer mis brazos, va a salir, va a aparecer todo lo que ustedes quieran pedir en estas herramientas, en el internet, en YouTube, y sí vale la pena darse ese tiempo, ese espacio. Tenemos estas alternativas hasta de forma gratuita por medio de estas plataformas o como queramos llamarlos, pero se necesita es voluntad, fuerza de voluntad y comprender que estamos en una situación indefinida, en donde sí estamos más inactivos, pero tenemos que poner de nuestra parte para romper con el sedentarismo que nos favorece el descontrol y que nos ganemos esta enfermedad. Y tenemos al alcance, ¿no? Como usted dice, de manera gratuita y fácil, ¿no? Y la verdad es que esa es una de las cosas que ha pasado en esta pandemia, que los adultos mayores han empezado ya a interactuar con plataformas, ya el Internet, el uso del Internet no es una barrera, ¿no? Nos preguntan, ¿cómo ha visto la evolución de las personas diabéticas que han contraído COVID? Yo les tengo que decir, los pacientes que tienen diabetes y se contagian de la enfermedad, es importante que, obviamente, si esto es dentro de domicilio, estén más atentos de mirarse la glucosa. Si no tienen el glucómetro, pues sí sería bueno poderlo conseguir para estar vigilando mejor cómo se está comportando mi diabetes. ¿Por qué? Porque como yo les señalaba, una infección y esta infección en particular ya sabemos que favorece más el descontrol de la diabetes. Entonces, es una realidad que el paciente se puede complicar más, que va a tener descontrol y depende del caso, puede ser muy difícil o puede ser necesario enseguida tener que hacer cambio de tratamiento, ¿no? He estado familiarizada con pacientes hospitalizados y no hospitalizados. Muchos necesitan usar insulina en vez de sus medicamentos orales y no se diga cuando tienen que hospitalizarse, desde luego a nivel de manejo hospitalario haremos ese cambio. Pero yo creo que la invitación es a que ustedes, si hubiera alguna duda o una posibilidad de que estén enfermos, estén más atentos de medirse, con más razón, cumpliendo bien el tratamiento, la alimentación, ¿sí? Y comunicarse enseguida con su médico de cabecera, su diabetólogo, su endocrinólogo, para poder hacer los ajustes pertinentes si es que el tratamiento que tienen no es suficiente. Excelente presentación. ¿Se debería suspender medicamentos en suspensión como jarabes que reciben por alguna razón pacientes diabéticos, por ejemplo, la lactulosa?
No hay una indicación por la diabetes en sí, no. La lactulosa está usado como ayuda cuando hay estreñimiento, ¿no? Entonces, en realidad es dentro de los, digamos, laxantes, ¿no? Que no tienen un efecto a nivel intestinal, digamos, de la fibra muscular, sino más es un efecto a nivel del contenido dentro del intestino para ayudar a jalar las heces y que favorezca la digestión. La lactulosa como tal no está contraindicada en la diabetes, es algo que se usa dentro de las opciones, yo diría que más nobles y está bien usada, no es algo que se tiene que suspender, ¿no? Otra persona nos dice, hace 4 años aproximadamente me pronosticaron prediabetes. Tomé metformina durante 1 año aproximadamente. Unos años he dejado de tomarla porque no me agrada tomar medicación. Realizo actividad física 1 hora diaria, me cuido en la alimentación. ¿Debería volver a tomar la medicación? Muy buena pregunta. Entonces, el punto aquí está en que si yo ya tengo prediabetes, ojo con esto. Cuando yo ya tengo ya alguno de estos defectos, no quiere decir que estos defectos son recientes, sino que ya hay años atrás de que empezamos a tener, por ejemplo, más producción de insulina, lo que se llama la hiperinsulinemia o resistencia a la insulina. Este es el defecto inicial que antecede a la prediabetes. Cuando yo tengo prediabetes, quiere decir que mi páncreas ya viene trabajando más, ya se está cansando y en ese sentido ya hay algo que está alterado. Cuando nosotros vemos por primera vez a una persona con alguno de estos defectos, y si es prediabetes, tenemos que invitar a cambiar el estilo de vida y tratar de revalorar a ver cómo fue o qué tan efectivo fue el estilo de vida y obviamente la pérdida de peso, que es lo que más nos va a asegurar que las cosas se puedan revertir. Entonces, en el caso particular de la señora que me pregunta, sí valdría la pena actualizar esos exámenes, porque a lo mejor si es que ella cambió su estilo de vida, independientemente no de la metformina, pero bajó de peso, a lo mejor pudo haber llegado a un grado de reversión del problema y a lo mejor no la necesita. Entonces, habría que ver eso, ¿no? El síndrome metabólico puede estar asociado con una premenopausia. Tengo 33 años. No, o sea, el síndrome metabólico en ese sentido no viene o no es una consecuencia de algún tipo de insuficiencia, por ejemplo, ovárica. Una premenopausia a los 35 años sí necesitaría un estudio, porque quiere decir que ya está empezando a haber una insuficiencia ovárica en una persona menor de 40, entonces estamos hablando de temas precoces. Y eso es otra cosa aparte, ¿no? A propósito de la menopausia y todo lo que va alrededor de eso, es una etapa en la mujer, no en el caso de la mujer de 35, porque eso no es normal, pero en una mujer que ya supera los 45 años, donde este cambio ya es mucho más esperado, también es una oportunidad importante para los médicos para evaluar de forma global a la mujer antes de que llegue la menopausia. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos menopausia, es decir, ya no tenemos estrógenos, también tenemos ciertos cambios metabólicos un poquito más adversos. Entonces, es frecuente que podamos subir un poco de peso y fruto de eso también que si yo estaba en una situación limítrofe, a lo mejor pueda tener ya un trastorno a este nivel. Esa sería la relación, más no porque la deficiencia de estrógenos me dé directamente una prediabetes o una diabetes. Entonces sería la relación, ¿no? ¿La metformina puede reemplazar a la insulina? No, la metformina generalmente sigue siendo uno de los tratamientos iniciales cuando diagnosticamos la diabetes tipo 2. Es un tratamiento que es muy útil cuando el paciente todavía produce insulina, ¿sí? Que normalmente la mayoría al diagnóstico todavía tienen producción interna de su insulina. Cuando ya necesitamos insulina, estamos hablando en otro momento de la enfermedad, en donde el páncreas se ha ido deteriorando, ya no produce esta hormona y se reemplaza. Entonces, en realidad, el uno no reemplaza al otro, sino que son tratamientos que se dan en diferentes momentos de la enfermedad. Doctora, si una persona se inyecta insulina por más de 15 años, ¿qué tipos de impacto puede ocasionar?
Ninguno. O sea, la insulina es algo importante, no le debemos tener miedo, ¿sí? Es un tratamiento muy efectivo, muy necesario en algún momento de la enfermedad, ¿sí? Que reemplaza justamente esa hormona que debería producirse de cierta manera, que por la enfermedad ya no se produce. Es una hormona vital para poder metabolizar la glucosa, el azúcar de nuestra alimentación y producir energía. Entonces, como yo les señalaba, más o menos tenemos que saber que alrededor de los 10 años o primeros 10 años ya de la enfermedad, una gran parte de pacientes necesitará de un apoyo que puede ser la insulina u otros medicamentos inyectables que hay. Y una vez que iniciamos el tratamiento, es un tratamiento con el que nos vamos a quedar, ¿sí? Porque si ya le falló la insulina, es decir, el páncreas ya no produce insulina, eso ya no va a volver. Entonces, siempre tendremos que ayudarle y reemplazar de forma externa este tratamiento. Entonces, miedos en sí no hay que tener. Obviamente, cuando está bien medicada y dependiendo de los diferentes tipos de insulinas que usamos, habrán menos riesgos de hipoglicemia, por ejemplo, y eso también es algo importante, conversarlo con su médico. Insulina puede usar que tenga menos riesgo de hipoglicemia o bajones bruscos de glucosa, ¿sí? Y ajustarse bien, pero en realidad es un medicamento necesario y generalmente el que una vez evolucionada la enfermedad todos los pacientes necesitan. Doctora, ¿cuáles serían las causas de un mal funcionamiento del páncreas? En el contexto de la diabetes y la prediabetes, son una serie de efectos que se dan, partiendo, como yo les señalaba, el tema del sobrepeso y la obesidad tiene que ver, ese incremento de la grasa entre nuestras vísceras es nocivo y eso favorece que la insulina que normalmente se produce no sea efectiva, es decir, que hay una resistencia a su acción. Y posterior a esto, el páncreas tiene que producir más insulina. Entonces, lo que se llama la resistencia a la insulina, como consecuencia del sobrepeso, los malos hábitos, el sedentarismo y la obesidad, es una de los primeros motivantes a la insuficiencia del páncreas. También hay otros factores diversos, hay mecanismos musculares, mecanismos relacionados hasta la biota gastrointestinal, relacionados también con neurotransmisores. Es un sistema complejo que desencadena o desemboca en el daño del páncreas, de la célula beta, y por eso se hace insuficiente y nos da la diabetes, ¿no? Pero principalmente yo creo que el mensaje que nos tenemos que llevar, que el sobrepeso, la obesidad es quizás algo que sí podemos prevenir, que sí podemos modificar para evitar el desarrollo de esta enfermedad y también para favorecer un buen control de la diabetes. Tenemos un participante que nos pregunta si es posible reversar una prediabetes. La Revertirlo, ¿no? prediabetes, claro, al ser una situación anterior a la diabetes, estamos hablando de donde todavía el daño es parcial. Se puede revertir cuando nosotros tenemos un cambio más estricto de los hábitos y bajamos de peso, ¿sí? Si la prediabetes, por lo general, que se desarrolla en personas con sobrepeso y obesidad, eh, la persona baja sustancialmente su peso y modificando nuevamente su estilo de vida y sus hábitos, sí podemos nosotros encontrar datos de que se revierte el problema. Usualmente nosotros tratamos de promover en el paciente que cuando los conocemos o los vemos por primera vez, trate de bajar del 7 al 10% de su peso, ¿no? Entonces, es decir, si pesa 70 kilos, alrededor de 5 a 7 kilos en los siguientes 6 meses, si logra perder esa cantidad, ya vamos a ver una gran diferencia y un gran beneficio para esa prediabetes. Y si se mantiene, también eso es muy importante, ¿no? Mantener esa pérdida de peso. Podremos ver desde luego reversiones de este defecto. ¿Sirve el omega 3 para el control de las dislipidemias? Sí, es algo que usamos y que tiene cierta eficacia. El asunto es que pues, las dosis que más
convienen para esto son dosis más altas. Estamos hablando de mínimo 3 hasta 4 cápsulas diarias y eso a veces es molestoso por el saborcito a pescado, es molestoso para el paciente a veces, ¿no? Entonces, pero sí, en esas dosis sería, ¿no? Porque una capsulita que habitualmente vemos que se toma, eso es lo mismo que nada. Nos preguntan si cuando ya se diagnostica prediabetes, ¿se puede medicar como si ya fuera una diabetes real? Sí está realmente, se apoya el tratamiento, pero con la metformina. Lo que tenemos al momento es la metformina, sí, como tratamiento, como ayuda para la prediabetes, junto al cambio del estilo de vida, desde luego. En el ovario poliquístico con insulino resistencia, ¿hasta cuánto de metformin puedo tomar? Sí, esa es una buena pregunta porque a veces esto no está ni muy claro, ¿no? Dentro de estos webinars de los médicos también, ¿no? Pero sí, la verdad que la metformina en el síndrome de ovario poliquístico, por la asociación importante que hay de exceso de insulina o resistencia a la insulina, sí se beneficia, y más aún cuando la persona en los exámenes de laboratorio ha mostrado estas alteraciones y tiene sobrepeso o obesidad, que dosis altas de metformina, dependiendo la presentación, pero podríamos estar hablando de mínimo alrededor de 1.500 miligramos al día, ¿no? Como mínimo, ¿sí? Sí, sí es de beneficio. Perfecto. ¿La persona diabética que ha perdido la visión puede recuperarla con algún tipo de cirugía o no? Todo dependerá del tipo de problema que tenga, ¿no? Lamentablemente, si ya hablamos de que es un grado de retinopatía avanzada, ¿sí? Pues ahí sí, lamentablemente, dependerá cómo se ha afectado la retina y lo que en ese caso el oftalmólogo le pueda hablar en temas de pronóstico. Eso que queremos evitar, ¿no? Eso queremos evitar es que se sigan sumando personas con esas complicaciones muchas veces irreversibles, ¿no? Esa respuesta obviamente tendrá que ser valorada de forma individual o puntual para la paciente que la hace, ¿no? Pero en general, si ya ha habido ese desenlace, lamentablemente sería difícil pensar que eso se pueda revertir, ¿no? ¿La baja de glóbulos blancos tiene algo que ver con la diabetes? No necesariamente. En relación a la inmunidad o las defensas y la diabetes, no hay un efecto como tal de que disminuya la cuenta de glóbulos blancos. Pero lo que sí sabemos es que disminuye la función o la capacidad de defendernos, digamos, ¿sí? Sí está relacionado una menor o una respuesta más pobre inmunológica en la persona con diabetes. Y es por eso, y sobre todo cuando hay descontrol también, que cuando tenemos la enfermedad, si no estamos tampoco bien controlados, cualquier infección, cualquier lesión es más difícil de tratarse o de tener una respuesta favorable. Tenemos otro participante que nos dice, hace 2 años tuve hipertiroidismo y me enviaron Tapazol 5 miligramos, una diaria, y no he podido volver al doctor por la pandemia. Ahora he subido bastante de peso. ¿Puede ser la medicación? En el caso del hipertiroidismo, cuando se da el tratamiento con el Tapazol, que es un antitiroideo, eh, podemos nosotros ya empezar a partir de cierto tiempo ya va a haber el bloqueo, porque el hipertiroidismo es el exceso de hormonas tiroideas. El medicamento de alguna manera bloquea la función celular de la tiroides, es decir, como que va generando daños. Entonces, normalmente lo que va a pasar luego del tratamiento, dependiendo si no se ha podido hacer un seguimiento, es que es muy posible que ya tenga hipotiroidismo, es decir, que se genere la condición opuesta. Entonces, por eso es importante que cuando tenemos este tipo de tratamiento se hagan los controles periódicos para ir evaluando en qué momento se baja el captazol, se quita o se empieza a reemplazar. Entonces, yo sí le diría a esta persona que es necesario que retome el contacto con su médico. Doctora, tenemos preguntas relacionadas con la stevia. Nos pregunta si se puede utilizar sin restricción en una paciente diabética o cuál debería ser la dosis. En alguna nos ponían, basta un sobrecito diario, ¿por cuánto debería reemplazar? La verdad que muchos edulcorantes, digamos, en el uso habitual,
son seguros para las personas, ¿sí? Sí hay estudios, pero estamos hablando de dosis que realmente son imposibles de tomarse, que han generado problemas a nivel animal, ¿no? Entonces yo les tengo que decir que sí podemos estar tranquilos de poder usar este tipo de edulcorantes dietéticos, pero también lo que es importante, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, qué estudios van a salir, sino que tomarlo como yo les digo, como que fuera el cigarrillo electrónico. Es decir, es una herramienta para tratar de cambiar la forma de endulzar mis bebidas, pero con la finalidad de ir disminuyendo y suspender, ¿no? Que en teoría el cigarrillo electrónico alguna vez fue para eso, ¿no? Entonces, mientras menos yo uso, tengo más tranquilidad y tendré menos temor si el día de mañana hay alguna novedad de algún resultado en contra de los edulcorantes. Entonces, mientras menos usemos, mejor. Decirles una cifra, mire, a lo mejor 1 o 2 sobrecitos al día no es peligro para nada, pero tratemos de irnos acostumbrando a cada vez necesitar menos, porque considerando lo del plato saludable, mi bebida debe ser el agua, entonces el agua no viene endulzada. Si yo voy a comerme la fruta, entonces ya la fruta tiene su dulce natural. El café, bueno, habrá gente que le gusta poner algo de azúcar, bueno, ahí sí, pero de ahí realmente no hay mayores otras oportunidades de endulzar nada porque tenemos que ir hacia el plato saludable que no tiene bebidas endulzadas. Así que es ir cambiando poco a poco y tener menos necesidad de endulzar de cualquier manera. Pero pueden estar tranquilos, ¿no? ¿Sí? Para tratar el quiste de ovario en una niña de 8 años, ¿se recomendaría como tratamiento metformina? Ahí tendríamos que ver el caso puntual, porque si es un quiste ovárico, ¿no? O si es una edad muy pequeñita, de 8 años. Entonces, ese caso es muy particular. No podría yo decirle que la metformina tiene algo que ver. Una cosa es si tenemos una niña con obesidad. Sí hay niños con obesidad y cada vez tenemos más obesidad infantil. Eso también es un problema de salud nacional y mundial, ¿sí? Y la metformina para problemas de hiperglicemia, es decir, de glucosa elevada o de resistencia a la insulina, que pueda ser importante, está aprobada por arriba de los 10 años. Entonces, ese caso es muy puntual que habría que analizar. ¿El consumo de tabaco eleva la glucosa? El tabaquismo sí es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes y también para problemas cardiovasculares. O sea, lamentablemente el tabaquismo, si no nos genera, nos favorece un problema de la glucosa, nos favorecerá un problema de la presión, nos favorecerá también diferentes tipos de cáncer. Pues en realidad es algo que sí tenemos que tratar todo el tiempo de promover que se suspenda en nuestros pacientes, en nuestros familiares. Doctora, hemos y ya respondido a las preguntas que hemos tenido tanto en el Zoom como en el Facebook de los participantes que están siguiendo este webinar. No sé si nos podría dar un consejo final antes de despedirnos. Pues bueno, yo espero haber contribuido con información que yo creo que es importante. Estamos ante una pandemia más importante y que llegó antes que el coronavirus, ¿no? Y que lamentablemente tiene peores desenlaces si es que además nos contagiamos de esta enfermedad que tanto nos atemoriza. Es importante que en nuestras casas nosotros, nunca es tarde para cambiar hábitos, nunca es tarde para modificar la forma de alimentarnos y hacerlo más hacia el plato saludable, que en cualquier página del Google ustedes van a encontrar para reforzar esto. Nunca es tarde para iniciar o reiniciar una actividad física y debido a las circunstancias, tratarnos de acoplar o adaptar. Esto es indefinido, pero tratemos de buscar un espacio en nuestros días para tener más actividad, ¿sí? Y de esa manera, para quien no tiene la enfermedad, evitemos la diabetes y para que el que la tiene pueda tener un buen control, qué mejor que revertir problemas de prediabetes y poder bajar de peso, que eso también me va a favorecer el control de la enfermedad. Entonces yo creo que es importante socialmente que entre todos nos apoyemos en casa, la familia apoya a toda la familia y no solo a un familiar que tiene diabetes, sino que todos aprendamos a tener una vida más saludable.
Doctora de Humana, pues nos queda agradecerle. La verdad es que ha sido información muy valiosa y creo que como Humana también hemos contribuido un poquito en concientizarnos, ¿no? En que creamos cada vez una cultura de mayor cuidado, cuidado de la salud. Tenemos varias alternativas en nuestras manos y pues la idea es que vayamos creando conciencia y adquiriendo nuevos hábitos. Así que muchísimas gracias, doctora. Esperamos tenerle una vez más con nosotros próximamente. Así que bueno, nos despedimos, les deseamos un lindo fin de semana a nuestros participantes y a usted Muchas también. gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.